Muy bien, pues continuamos con el libro de Levítico. Levítico. Su nombre en hebreo significa Él los llamó. Y quiero que podamos ver la conexión entre dónde cerramos en Éxodo y cómo comienza Levítico. Y la manera en que los podemos unir es entendiendo esto. Si ves en tu Biblia, Éxodo cierra mostrándonos que la gloria de Dios, la presencia de Dios descendió con ellos. Terminaba la clase anterior diciendo que los hacía un pueblo de su presencia. Levítico nos va a hablar, perdón, nos va a hablar de cómo mantener, cómo hospedar su presencia. Ese es el objetivo principal de Levítico. Yo sé, vemos Levítico y lo empezamos a leer y empezamos a ver que habla de sacrificios, de ofrendas, de holocaustos y decimos, ay, jole, no sé qué tanto me familiarizo yo con esto. Pareciera un libro, si no difícil, muchas veces distante. Un libro extremadamente simbólico, pero vale la pena recordar que su audiencia original, incluyéndonos, su audiencia original y nosotros, tiene un objetivo que podamos ver no tan simbólico. Otra vez, no es una u otra. A mí me encantan las paradojas. No es una u otra. Normalmente hacemos falsas dicotomías donde ponemos cosas en competencia en el reino que no deben de estar compitiendo. Son ambas, las dos en toda su fuerza. Así que es simbólico, pero también es sumamente práctico y real lo que vamos a estar hablando. Uno de los objetivos que tengo al poder cubrir el libro de Levítico es, número uno, poder quitar el miedo o la resistencia al libro. Yo no sé cuántos, yo tengo una persona en particular aquí en la congregación que ama Levítico, es su libro favorito. Y escucharla enseñar de ese libro, porque es parte de quien enseña en las clases de la mañana, te emociona, te enciende, contagia su pasión, contagia su amor por el libro y he aprendido muchísimo. Hay otra persona de quien yo tomé clases, maestro llamado Greg Stone, que todas sus notas me cambiaron la vida. Literal, el título de su clase se llamaba Levíticos y Jesús. Así se llamaban sus notas. Y de repente Levíticos pasa de ser simplemente un libro histórico de cosas que pasaron hace mucho tiempo o cosas muy distantes a una ventana. Viene a ser como un vitral. ¿Has visto los vitrales? A mí me encantan los vitrales de las catedrales y demás, que son muchos pedazos de vidrio rotos de diferentes colores que juntos forman un mosaico precioso y dan una imagen increíble. Y ahora, siguiendo con ese ejemplo de los vitrales, porque realmente creo que tiene mucha riqueza esa ilustración. ¿Alguno de ustedes ha visto un vitral de una catedral o de una iglesia? ¿Te has dado cuenta que el vitral solo se puede apreciar desde adentro? Desde afuera, la luz no se refleja y normalmente lo tienes invertido y los colores no se ven tan claros. Pero cuando entras y la luz entra, tus ojos pueden ver lo que desde afuera no podías ver porque faltaba la luz. Les dejo ahí simplemente esa ilustración porque eso es lo que pasa cuando entramos en la presencia del Señor, cuando entramos, nuestros ojos empiezan a ver de manera diferente. Mira, no están mis notas, pero ya que me metí a esto de entrar y ver desde adentro, déjenme les cuento rápido una ilustración que C.S. Lewis, el creador de Narnia, muchísimos libros y una apologeta y maestro increíble. Él escribió una historia que la voy a incluso, es breve la historia, pero la voy a resumir aún más. Y habla de una persona que se encuentra en un cuarto, en una cabaña, completamente encerrada y completamente oscura. No puede ver nada, todo está tirado, puede sentir algunas cosas, pero eh, esa es su vida. Pero de repente está cayendo por la pared y mueve algo y se cae y se hace una abertura muy chiquita, pero lo suficientemente, de tamaño suficiente grande como para que un rayo de luz pueda entrar. En el momento en que entra ese rayo de luz, sus ojos lo pueden sentir. Y lo primero que ve es
su cuarto. Y por primera vez empieza a ver con qué estaba chocando. Y por primera vez empieza a ver qué era eso con lo que se estaba golpeando el dedo chiquito del pie constantemente. Y sus ojos empiezan a ver sus alrededores y lo ven con claridad. Y eso resulta súper revelatorio. Pero de repente, no nada más empieza a ver todos los detalles de adentro, incluyéndose él mismo, sino que un día decide acercarse y poner su ojo donde entra la luz. Al principio es insoportable porque es la luz tan directa en el ojo que no puede, pero eventualmente el ojo se adapta y no solamente ahora puede ver la luz, sino que a través de esa luz puede ver el mundo exterior y ve por primera vez que el mundo no es un cuarto oscuro tirado, sino es un hermoso paisaje de árboles, pájaros, ríos. Y, ok, esa ilustración otra vez es para decirte lo que pasa cuando podemos ver dentro del corazón de nuestro Señor, cuando entramos y Él nos permite, primero empezamos a ver cosas a nuestro alrededor, empezamos a ver nuestra propia maldad y pecado y suciedad, pero en la medida que nos acercamos y enfocamos en la luz, no solamente nos saca de nosotros mismos, sino que nos abre la visión a un mundo que parece irreal, pero es más real que el mundo real. Ese es mi deseo al ver Levítico. Que nuestros ojos puedan ser abiertos, que podamos ver a Jesús y que podamos ver a través de los vitrales del sacrificio, de las fiestas y de las reglas sacerdotales para que puedan convertirse en un mosaico que habla en nuestro corazón. Comencemos. Comencemos con el sistema sacrificial. Cuando hablamos del sistema sacrificial, quiero que traigamos a nuestra mente Romanos 12, que dice, renovemos nuestro pensamiento, renovemos la manera en que vemos y entendemos las cosas. Porque seamos honestos, si yo digo la palabra sacrificios, ¿sientes algo positivo o negativo? La mayoría de las personas pueden sentir algo negativo. ¿Por qué? Porque lo conectamos normalmente con alguna de estas tres expresiones. Una, nos recuerdan sacrificios sanguinarios a ídolos, por ejemplo, lo que hacían los mayas o muchos pueblos indígenas. O número dos, nos recuerda sacrificios paganos legalistas, por ejemplo, prácticas musulmanas, prácticas hinduistas, prácticas huecas, vacías y aparte idólatras. O número tres, nos recuerdan disciplinas espirituales que se han vuelto huecas, vacías dentro de la iglesia. Por ejemplo, el calendario litúrgico, llevar algunas fechas, oraciones, peregrinaciones, ayunos, disciplinas espirituales que tienen un valor en sí misma, pero que se han convertido huecas. Y quizá es algo que tú has experimentado. Entonces, cuando escuchamos sacrificio, nuestra mente no se va a algo que agita y mueve nuestro corazón, sino es como, oh, es algo pesado. Aún estas tres expresiones de sacrificio negativa nos hacen que el libro de Levítico se vuelva algo bastante difícil, pues la mayoría del libro va a estar hablando de sacrificios. Pero quiero que podamos darnos una oportunidad. Puedas darle al Señor una oportunidad de limpiar o cambiar la graduación de nuestros lentes. No solo limpiar nuestros lentes, sino cambiar la graduación. Y poder ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Porque hay gente que dice, no, 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 los sacrificios no es lo que quiere Dios. Ah, entonces, ¿por qué lo instituyó? Porque esto no es los sacrificios que se le ocurrieron al pueblo de Israel, sino son las instrucciones divinas. Así que no podemos decir que son completamente erróneas o inadecuadas. Lo que sí tenemos que poder ver es qué significan y cómo las podemos interpretar también a la luz de Jesús, el sacrificio máximo. ¿Cómo podemos entender estas dos cosas? Y quiero que podamos usar el Salmo 51 para poder entender esto. Si tienes tu Biblia, que espero que sí, vete a Salmo 51. Salmo capítulo 51. Es un capítulo muy increíble. No está tan largo, así que me voy a atrever a leerlo todo. Acompáñame.
Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrearás los huesos que han sido abatidos. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Escucha esto, aquí empieza el énfasis que quiero poner. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Hagamos una pausa. Lo acabamos de escuchar claro. Citamos el Salmo 51 y decimos, porque no quieres sacrificios ni holocaustos. Y normalmente cuando hablamos de sacrificios o hablamos de prácticas del Antiguo Testamento, este es el versículo que más me han citado. Porque no quieres sacrificios ni holocaustos. Y es cierto, lo dice la Biblia. Nada más que quiero enseñarles una regla de interpretación bíblica, una regla exegética de lo más importante. Hay muchas reglas de interpretación, pero si te puedes aprender esta, vas muy adelantado. Pon atención. Si traes donde anotar, apúntala. La regla de exégesis o de interpretación bíblica es la siguiente. Sigue leyendo. Ya está. Si tú te acuerdas de esta regla y la pones en práctica, un montón de mentiras y falsas o erróneas enseñanzas van a quedar aclaradas. Sí, así de sensible. Sigue leyendo es algo que es muy importante hacer. Porque ¿qué pasa si yo solo agarro el versículo 15 y 16? Lo cito, lo expando, lo hago una prédica, lo hago un sermón, lo pongo en mi vida y de repente es todo con lo que me quedo. No estoy tomando en cuenta todos los primeros versículos y no estoy tomando en cuenta los otros 3 versículos. ¿Y por qué serían importantes? Escucha lo que dicen. Versículo 17, regresemos a donde andamos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículo 18. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar. ¡Wow! No sé si lo habías visto. Créeme, no agregué estos versículos por obra de magia en tu Biblia. Ahí he estado todo este tiempo. Ahí han estado desde que el salmista los escribió. ¿Cómo le hacemos para lidiar con esta tensión? Porque no quiere sacrificios, pero entonces ofreceremos becerros, sacrificios y holocaustos. ¿Cómo lo resolvemos? Está en medio. Un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Así que, ¿qué podemos entender de esto? El corazón es lo más importante. Dicho de otra manera, la motivación, el deseo, creo que no lo capta nada mejor que decir, el corazón detrás de todo lo que hacemos es muy importante. Más importante que lo que hacemos. Ahora, no suple lo que hacemos. Yo no puedo decir a mi esposa, te amo con todo mi corazón, pero no estoy dispuesto a servirte. No estoy dispuesto a hacer algo por ti.
No, van de la mano. De hecho, estas obras, acciones, es un reflejo, es una manifestación de lo que está sucediendo en el corazón. Por lo tanto, cuando Dios los confronta y les dice, yo ya no recibiré esos sacrificios, ya. ¿Por qué? Porque su corazón no está en ellos. Les dice lo mismo con el diezmo, les dice lo mismo con un montón de cosas. Si tu corazón no está en eso, no lo quiero. ¿Alguna vez alguien te ha regalado algo? O si tienes hermanos o hermanos, ¿te acuerdas cuando estaba chiquito? Le decían, dálesela a tu hermano, préstasela. Y finalmente, con cara así de puchero, tu hermano, tu hermana o tú decías, ten, ten. ¿Está el corazón ahí? No. Claro, ese es otro tema con los niños y los estamos enseñando, pero Dios, eso es lo que espera de nosotros. Él no quiere un ten. Ok, ya está, Señor. Leí tus 3 capítulos. Ten. Ya oré 15 minutos. Ten. Ya fui el domingo. Ten. No, el Señor dice, no, no, no. Yo no estoy tras de eso. Yo quiero todo tu corazón. Y entonces, cuando vas el domingo, es un olor agradable. Entonces, cuando te pones y lees esos 3 capítulos, es un olor agradable. Entonces, cuando llevas esa práctica litúrgica, con el corazón adentro, es un aroma agradable. ¿Puedes ver dónde está el punto? Esto cambia por completo todas las cosas. Ahora, regresamos a Levítico. Cuando va a empezar directamente hablando de los sacrificios y del sistema sacrificial. Pero recordemos, si el pueblo de Israel durante toda su historia la va a regar, no hay otra mejor manera de decirlo, se va a salir, le va a fallar al blanco, va a dejar el corazón y una y otra vez los profetas les van a decir, vuélvete, regresa, arrepiéntete. La palabra en hebreo es teshuvah y literalmente significa ir en una dirección, hacer un alto, dar la vuelta y avanzar al otro sentido. Involucra todas estas cosas. De hecho, cuando solo damos la vuelta, eso se llama remordimiento. Es como, uy, la regué. No, 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 pero arrepentimiento es, la regué, no lo quiero volver a hacer y avanzo en la dirección correcta. Así que, ¿cómo podemos ver los sacrificios y cómo podemos vivir los sacrificios con un corazón agradable? Uf, antes de entrar a los detalles de sacrificio, quiero que dejes que esto se siente. Todo lo vivimos. Si estás casado, matrimonios, no es, no es suficiente, lo voy a decir tal cual, que hagas todos tus deberes de esposa o de esposo. Se requiere un corazón. Se requiere un corazón para poder decir, este es un matrimonio sano. Ahora, si practicas devotamente todo el calendario litúrgico, llevas todas las fechas, te sabes absolutamente todas, Cuaresma, la Semana Santa, Resurrección, Pentecostés, Adviento, Navidad, Reyes, conoces todavía de memoria como 40 santos que no se te olvidan y tienes todo esto, pero tu corazón no está ahí. La verdad es que no es devoción a Dios. Ah, pero no le echamos a la basura todo. Ah, pero si tu corazón está ahí, todo cambia. Un matrimonio que tiene todo el corazón, es un matrimonio sano. Aún cuando en sus deberes tenga faltas. ¿Puedes escuchar cómo cambia por completo? En uno decimos, tengo todos los deberes, pero no tengo el corazón. No. En otro tengo todo el corazón y estoy perfeccionando en mis deberes. ¿Y qué hace un esposo, una esposa? Sí, yo quiero eso. Aun cuando en nuestra devoción a Dios entramos en cualquier práctica espiritual, digámoslo, la oración, el ayuno, o lo decía ahorita con algunos días del calendario litúrgico, tú sabes lo fácil que es celebrar la Navidad sin tener el corazón ahí. Totalmente desenfocarnos de la verdadera razón de esa fecha. Pero cuando pones el corazón, cuando reflexionamos en la encarnación de nuestro Señor Jesús, tomó forma de hombre y vemos su vida, entonces todo cambia. Ok, eso es solamente el contexto para poder renovar nuestra mente, para poder cambiar la manera en que estamos viendo los sacrificios.
Ahora sí, el libro de Levítico nos va a hablar del sistema sacrificial. Cuando nosotros pensamos en el sistema sacrificial a la luz del Nuevo Testamento y hace ejercicio, yo te digo, Jesús es el cordero sacrificado, todos van a decir sí. ¿Y qué hizo? Ah, quitó mis pecados. ¿Verdad? Tenemos las palabras de Juan, el que bautizaba, que dijo, miren, el cordero que quita el pecado del mundo. Así que hacemos la conexión muy fácil. Un cordero, sacrificio, quita el pecado del mundo. Listo, el sistema sacrificial significa que era para quitar los pecados. Y sí, había una expresión de eso. Pero, ¿quieres saber algo muy importante? Solo sucedía una vez al año, y es el día de la expiación. En hebreo significa Yom Kippur. Una vez al año el sumo sacerdote entraba para hacer eso. Pero todo el libro de Levítico nos habla de muchos sacrificios. Y ahí es donde hay un error de entendimiento, porque decimos, no, el pueblo de Israel quería ganarse, quería limpiar sus pecados con estos animales. La verdad es que no. Lo que el Levítico nos dice es que había 5 tipos de sacrificios. Todos incluían sangre, bueno, excepto uno, que es la ofrenda de grano. Y era porque, ahorita vamos a hablar de eso. Pero solo uno es por la ofrenda por el pecado. Todos los demás tienen que ver con relación, amistad, gratitud, la ofrenda quemada, la ofrenda de paz, la ofrenda dada de libre albedrío. Todas estas eran ofrendas de devoción que no estaban buscando la purificación de pecados, sino dar una alabanza al Señor. Muy diferente. Entonces, cuando nosotros podemos entender estas 5 ofrendas, que son ofrenda quemada, era cuando echaban completo al animal, completo, decía que era un olor grato. La ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Escúchalos otra vez. La ofrenda quemada, de grano, de paz, por el pecado y por la culpa. Todas estas tienen diferentes reglas, pero cuando la vemos a la luz de Jesús, nos ayudan a ver que Jesús no solamente vino a quitar el pecado del mundo, lo cual sí hace. No es uno o el otro, sí, a eso vino a hacer, pero también vino a quitar la culpa, vino a traer paz, vino a traer comunión, que es la ofrenda de grano, vino a traer un sacrificio completo, se entregó completo por nosotros para poder estar en comunión. Así que cuando pensamos en sacrificios, y vemos Levíticos, piensa en esto. En Éxodo, la presencia cayó. En Levítico, Dios le va a decir cómo hospedar esa presencia. Y esa presencia tiene muchos requisitos, porque es una presencia santa. Y por lo tanto, viene a decir, esto es lo que quiero lograr con ustedes. Comunión, paz, amistad y sí, purificarlos y limpiarlos y quitarles su culpa. Todo eso quiere hacer la presencia de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Escogió un método muy único, por el derramamiento de sangre. Ahora, quiero que hagas una pausa. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con, con ver muerte? ¿A qué me refiero? Hoy en día tú compras la carne y viene empaquetada. No viste, no fuiste al rastro. Muchos de ustedes es muy probable que jamás han estado en un rastro o hayan ido de cacería y hayan limpiado en animal. Así que ver el momento de la muerte es algo bastante impactante. Y la sangre derramada, no importa cuántas veces lo hayas visto, produce algo dentro de nosotros. Pero la sangre es vital. ¿Sabes? Todo pacto escrito en las escrituras está sellado con sangre. Absolutamente todo pacto. Y Apocalipsis nos dice que el cordero fue inmolado antes, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que el concepto del sacrificio estaba planeado y la sangre iba a ser el sello, este costo, la sangre. ¿Pero por qué la sangre? ¿Por qué es tan importante? Déjame leerte algunos versículos que nos van a hacer un énfasis de esto.
Efesios 2:13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Romanos 3, 24, 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Podemos ver el énfasis por la repetición. Una y otra vez vas a encontrar en los evangelios, en las cartas paulinas y en todo el Antiguo Testamento el énfasis en el poder de la sangre. Sabes, en la Biblia se menciona la palabra sangre 424 veces. Es un montón. Muchísimas. En todos los libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, se encuentra 70 veces, sin contar Levíticos. Escucha esto, los matemáticos toman notas. En todo el Pentateuco, quitando Levíticos, puedes encontrar sangre 70 veces. En los evangelios, 29 veces. En las cartas, 54 veces. En Levítico, ¿sabes cuántas veces? 87. 87. Esto es, puedes hacer combinaciones matemáticas y decir, se menciona sangre en Levíticos más veces que en los evangelios y las cartas combinadas. Se menciona la sangre más en Levítico que en los otros 4 libros del Pentateuco. Así que numéricamente ya vimos su énfasis. Pero ¿por qué? ¿Por qué la sangre es tan importante? Levítico 17:11 nos da la respuesta. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Es en su sangre que está la vida. Por eso es que desde Noé se prohíbe, es donde se autoriza comer animales, pero se prohíbe comer su sangre, porque ahí está la vida. Entonces, si se prohíbe tomar su sangre, ¿por qué Jesús dijo, tomen, esta es mi sangre? Ah, ¿está rompiendo un mandamiento? No, lo está cumpliendo, porque en su vida tenemos vida. En estos derramamientos de sangre en donde vemos una vida siendo derramada, podemos ver lo mismo que en el Edén nos dejaron ver sus ropas cuando Dios hace el primer sacrificio y mata a un animal inocente para vestir y cubrir la culpa y la vergüenza de Adán y Eva. Podemos ver el primer derramamiento de sangre. Lo vemos con Noé cuando le pide que haga un sacrificio, lo vemos con Moisés cuando establece el sistema sacrificial y lo vamos a ver a lo largo de todos los pactos. Son sellados con sangre. ¿Por qué? Porque es su vida la que nos da vida. Así que quiero animarte que le puedas dar una leída a todo el libro de Levíticos y puedas ver esto. Una, que no son prácticas que Dios le dio a Israel para ganarse su salvación. Dios no diseñó algo que él mismo desecharía. Estas son prácticas que pretendían poder unirlos y mantenerse en comunión, ya que eran un pueblo de su presencia. Y eran, sí, muy específicas, pero sobre todo, en medio de todas estas reglas y mandamientos y especificaciones, lo más importante que Dios estaba buscando era su corazón. Y por eso me puedo adelantar y decir que el nuevo pacto, ¿qué es lo que viene a prometer? Y les daré un nuevo corazón. Quitaré su corazón de piedra y daré un corazón de sangre. ¿Por qué? Para que pueda fluir esta vida que viene de la sangre, del corazón mismo de nuestro Señor Jesús. Que entonces, como lo decía Salmo 51, entonces los sacrificios y holocaustos serán agradables para ti. Entonces podemos cumplir lo que dice Hebreos, que nuestra vida sea un sacrificio vivo. Entonces, con un corazón puro y agradable, vas a encontrar cómo vivir una vida de devoción genuina. ¿Quieres poder
sanar este concepto de religiosidad o legalismo, en donde prácticas se han convertido en huecas o no sabes si están teniendo valor, lee Levíticos. Y entiende el sistema sacrificial. Y el principio que aplica ahí es el mismo principio que Dios nos está llamando a vivir entregados, sí, haciendo cosas específicas, pero con un corazón correcto. Y eso es lo que Levítico nos muestra en su sistema sacrificial. Vamos a una pausa, respiren, porque vamos a entrar a la siguiente parte de Levíticos. Deja que esto se siente por un momento. Si tienes tu café, acompáñame. También té, si eres de té, o agua o lo que sea. ¿Saben qué? Acompáñenme en una oración. Señor Jesús, ayúdanos a poder esperar en lo que tú nos has hablado. Espíritu Santo, resalta de mis palabras aquello que tú quieres hablarle a cada una de las personas que está tomando esta clase. Ayúdanos a sanar nuestro entendimiento acerca de prácticas y devociones. Ayúdanos a poder ver la importancia del corazón que habilita esa devoción, no que la cancela. También revélanos si tenemos alguna práctica que ya no tiene nuestro corazón. Te pedimos perdón, nos arrepentimos. Espíritu Santo, ayúdanos a poder hacer todo lo que hagamos, lo queremos hacer para tu gloria, con un corazón completamente entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, decía que Levítico nos muestra el sistema sacrificial, pero lo otro que nos muestra Levítico son las fiestas. Muchas veces las conocemos como las fiestas de Israel, las fiestas hebreas, las fiestas judías, pero realmente el libro les llama las fiestas del Señor. Así que es muy interesante el nombre que le da, porque las fiestas y el nombre que usa ahí es Adonai, es el tetragrama que a veces es traducido como Jehová, Yahvé, pero le está poniendo su nombre a estas fiestas. Yo sé que tenemos fiestas tradicionales en México, hay fiestas tradicionales aquí en Estados Unidos, hay fiestas tradicionales y unas tienen un valor increíble, muy padre. Pero las fiestas del Señor, es importante que podamos entender, una, que eran un mandamiento para el pueblo de Israel, no para el resto de las naciones. Esto queda muy claro a la luz de Hechos 15, a la luz de muchísimas partes. Eran un mandamiento perpetuo para el pueblo de Israel, pero su principio y el ritmo que estas traen al año, uf, es sumamente impresionante. Las fiestas del Señor están divididas en dos grupos, por así decirlo. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Obviamente en tu Biblia no vas a encontrar la palabra primavera y otoño. Estos son términos modernos, pero las podemos encontrar de esa manera. Las fiestas que están sucediendo en esta temporada, mientras estoy grabando esto y probablemente cuando tú lo estás escuchando, estamos muy cerca de Pascua. Estamos muy cerca de esta primera sección de fiestas. Y la otra vienen en otoño. Pero ¿cuáles son? Las fiestas de primavera son tres. Te voy a decir los nombres modernos. Pascua, primeros frutos y Pentecostés. Pascua, primeros frutos y Pentecostés. Que es bien interesante. Porque ve, Pascua, estamos por entrar a Pascua. De hecho, no sé si aquellos que practican cuaresma o la práctica de reflexión, son 40 días que hemos estado caminando hasta llegar a la Pascua, al sacrificio, a la crucifixión. Y toda esta preparación ha sido ver la vida y el ministerio de Jesús, incluyendo su entrada triunfal, las últimas palabras de Jesús y finalmente su sacrificio. Ahora, ¿cómo se establece la Pascua? Recordemos, la Pascua fue establecida no con Jesús, la Pascua fue establecida en Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, sacrificaron un cordero, cubrieron con la sangre el manto de las puertas y Dios pasó y murieron todos los primogénitos, excepto los del pueblo de Israel que habían sido cubiertos con la sangre del cordero.
Así que cuando celebramos la Pascua, estamos celebrando y recordando esta liberación, pero también tiene un cumplimiento en Jesús que viene a traer un éxodo de Egipto, que viene representando nuestro pecado, a la tierra prometida, a la libertad. Así que Pascua viene a ser este momento en donde recordamos y celebramos la liberación que Jesús trajo sobre nuestras vidas. Ahora, casualmente, estas tres fiestas judías, que es Pesaj, primeros frutos, y Shavuot, estas tres fiestas que se han celebrado desde que salieron de Egipto, chécate esto, a Dios le plació orquestar la vida de su hijo de tal manera que los hechos más importantes de su vida caen en estas tres fiestas. Y creo que no es coincidencia. Es algo que yo llamo la poesía de Dios. Jesús muere en Pascua. Al tercer día es la fiesta de primeros frutos. ¿Y qué crees que pasa al tercer día? Tú lo sabes. Jesús resucita. Pablo ve esta conexión y nos dice que Jesús es el primero en resucitar, convirtiéndose en el primer fruto de los que hemos de resucitar. Él hace la conexión de la fiesta. Puede ver que no es coincidencia que 3 días después de la Pascua se celebra primeros frutos y Jesús resucita y dice, Él es la primicia de todos los que hemos de resucitar con Él. Pero luego 50 días después de la Pascua, celebramos Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo en Hechos 2. Ahora, esto lo celebran los judíos históricamente desde Hebreos. ¿Qué celebran? Ellos celebran el día en que fue dada la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, piénsalo. Acompáñame históricamente. Y vamos a viajar en el tiempo a Israel del tiempo de Egipto. Salen de Egipto, están en Sinaí, Dios les da todas las instrucciones y empiezan cada año a celebrar estas fiestas, en donde van a celebrar la liberación de Egipto, los primeros frutos, cosecha, y el día en que Dios se manifestó y les dio las instrucciones, las leyes. Otra vez, no nada más para que tengan una buena moral, sino para hospedar su presencia. Y Jesús viene a cumplir estas tres, muriendo en la Pascua, resucitando el tercer día, siendo el primero de los frutos, y derramando su Espíritu Santo. En aquel día Jesús mismo, preencarnado, escribe con su mano en una piedra y le da a Moisés las leyes. Pero ahora celebramos que en Pentecostés vino y las escribió en nuestro corazón, cumpliendo Jeremías 31. Así que las fiestas, es impresionante poder conocer cuál es su origen, porque nos traen luz a entender por qué las celebramos a la luz de nuestro Señor Jesús. Y juntas traen muchos más colores. Pero esas solo son primavera. Nos quedan otras tres que son las de otoño. ¿Cuáles son? Sus nombres en hebreo, quizás no esté familiarizado con ellas, es Yom Kippur. Bueno, empezamos con Yom Teruah, el día del sonar de las trompetas. Yom Kippur, el día de la expiación, y Sukkot, el día de las enramadas. Estas tres fiestas hablan. Yom Teruah es el día del sonar de las trompetas. Es un evento muy increíble porque se juntan muchos. Es el día del sonar de los shofares. Es el día del sonar donde soplan y el shofar es toda una clase por sí sola. Porque el sonido de las trompetas o de los shofares tenía muchos propósitos. Reunir, salir en un campamento militar, establecer a alguien como rey. Y nosotros podemos ver claramente, y otra vez Pablo nos habla de esto, y Apocalipsis nos habla de esto, que Jesús regresará con el sonar de las trompetas. Quiero que veas esta conexión. Tenemos la primera fiesta, Yom Teruah, el día del sonar de las trompetas. Yom Kippur, una vez al año el sumo sacerdote entra para hacer expiación. Jesús, Hebreos habla de esto explícitamente. Jesús, nuestro sumo sacerdote,
entró al lugar santísimo, no en la tierra, sino en el cielo, y para ofrecer sacrificio y expiación por todos nosotros e inscribirnos en el libro de la Biblia, de la vida, el día de juicio. Y 3, Sukkot, el día de tabernáculos, el día donde el pueblo de Israel tenía la instrucción de acampar. A pesar de que ya tuvieran casas estructuradas, tenían que salir de sus casas y acampar para recordar los 40 años en el desierto. Y vemos cómo Apocalipsis termina diciendo en Apocalipsis 21 que en ese tiempo Dios habitará, la palabra para ahí es hará tabernáculo con nosotros y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Quiero que puedas ver esta conexión. Así como Dios orquestó estas 3 fechas, Pascua, su crucifixión, primeros frutos, su resurrección y Pentecostés, el derramamiento de su espíritu, las 3 fiestas de otoño nos hablan de una secuencia. Sí, nadie sabe el día y la hora, sin embargo, sí sabemos las señales y sí podemos entender cosas que el Señor ha decidido revelarnos para poder comprender y también crecer en esperanza y en expectación. Jesús volverá ante el sonar de las trompetas, hará juicio y separará el trigo de la cizaña y finalmente habitará con nosotros. ¿Y sabes cómo termina la fiesta de tabernáculos? Con una de mis fiestas favoritas. El último día, porque son 7 días de fiestas, es una gran fiesta. Si un día están en Kansas City cuando esté pasando esto, avísenme y vengan, tenemos una gran fiesta, tipo carpa de circo y enorme. Pero el último día es una fiesta dentro de la fiesta y se llama la fiesta del octavo día. Y tú puedes decir, ¿octavo día? No, la semana tiene 7 días. Ajá, octavo día representa un nuevo comienzo, una nueva historia, esta era venidera. Así que, otra vez, te estoy dando una probadita de lo que Levíticos quiere venir a agitar en tu corazón. Viene a hablarnos, viene a cautivar nuestro corazón para poder vivir una vida de devoción genuina, pero también para traer un ritmo a nuestra vida que alinea nuestro corazón a los hechos más importantes históricos, que es la venida de Jesús, que es su resurrección, el derramamiento de su espíritu, su segunda venida, el juicio final y la era venidera con él. Creo que hasta ahí tenemos para cubrir en Levíticos. Hay mucho que podemos hablar y muchos detalles. Esto meramente fue un repaso, pero nuevamente los objetivos es poder quitar el miedo a este libro, que podamos ver a Jesús en medio de esto y sobre todo que tu corazón sea encendido para poder verlo y escucharlo en su palabra. Dios los bendiga.